versículos del 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu sierva es además amonestada con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Hasta allí. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy me rindo a la ley de Jehová que es perfecta, porque Él convierte mi alma. Él saca de mi vida lo oculto de mi corazón y me da el don de arrepentirme. Gracias te doy, Señor, por alumbrar mi entendimiento y quitar todo aquello que ha impedido que yo escuche, entienda y obedezca tu palabra. Me rindo, Señor, ante tu presencia, ante tu palabra que es la verdad. Redargúyeme, enséñame, corrígeme y guíame siempre a toda tu verdad. Yo te entrego mi corazón, te entrego mi vida, mis pensamientos y todo mi ser para que hagas conforme a lo que está escrito de mí. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y permanece para siempre. Y cada día cumple su propósito en nuestro corazón. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Recordaréis pronto de qué estábamos hablando? Daniel. ¿Qué podemos recordar hasta el momento de Daniel? Que había sido llevado al cautivo a Babilonia, que le adivinó los sueños al rey Nabucodonosor, que luego volvió a tener otro sueño que confirmaba el primero, que esos sueños anotaban de uno de una estatua y el otro de unas bestias. ¿Qué había de especial, además de ser Daniel, qué había de especial en el que podamos resaltar? Que decidió obedecer a Dios. Decidió obedecer a Dios y que cómo Dios se exaltó a sí mismo a través de Daniel. ¿Qué hizo a través de él? Le reveló el sueño al rey y el rey lo puso sobre el Le rey. reveló los sueños del rey. Recuerdan entonces que Daniel mismo tuvo un sueño. En ese sueño él vio 4 bestias grandes. Eso lo vimos la semana pasada. E hicimos un paseo por cada una de esas bestias que representaba un reino. ¿Recuerdan más o menos cuáles son las 4 bestias que él vio? No necesariamente el orden, pero ¿las recuerdan? Un oso, león, que no se definía la bestia, y había el otro que era el veloz, el leopardo con las 4 cabezas y 4 alas. Bueno. Recuerdan que quedamos en que eran reinos, eso lo vimos, cada uno. El oso, que fue que mencionaron ahorita, tenía una particularidad y es que le gustaba ir a Mr. Wings, no, le comía costillas, ¿ok? A la barbecue, y en este caso las 3 costillas dijimos que representaban ¿qué? 3 reinos. Entonces estos reinos eran Lidia, Egipto y Babilonia. Babilonia representando el mismo rey Nabucodonosor. Luego estaba Alejandro Magno, que tipificaba el leopardo con la rapidez con que conquistó todo el mundo. Y recuerdan que las 4 cabezas las asociamos con 4 generales de él, que fueron los que terminaron absorbiendo el imperio que le había dejado. El señor Seleuco, el señor Ptolomeo, el señor Lisímaco y el señor Casandro. Ese señor Lisímaco yo creo que es familiar del abuelo de mi esposa, que se llamaba Clímaco. Estaba por ahí cerquitica. ¿Qué particularidad tenía Alejandro Magno? Que fue alguien
tan veloz en conquistar a todo el mundo de ese entonces. Dice la literatura en la historia que aproximadamente 13 años duró haciéndolo. Entonces es importante el por qué la relación que hace la escritura frente a la velocidad que él tuvo. Y además de eso, entonces quedamos con la bestia esa, la innombrable, la indescriptible, pero que sabíamos que la habían puesto los cachos. Esa era la cachona. Y quedamos ahí en la cuarta bestia, y la última escritura que retomamos creo que fue esta, Daniel capítulo 9 versículos 24 al 27. En esta escritura el Señor le revela a Daniel cuál es el propósito, cuál es el significado de lo que él había visto, de la visión que había visto, y le cuenta pues todo lo que va a acontecer. De resaltar, creo que lo vimos la vez pasada, es cómo el Señor divide esta interpretación de este sueño, o de esta visión más bien, cómo la divide en una línea de tiempo prácticamente, que la vimos en este esquema. Recordarán ustedes que está separado, hablamos de las 70 semanas de Daniel, que inician aquí con el decreto de Ciro. Recuerdan que mencionamos cuando se había dado la orden para reconstruir a Israel. Nace aquí, ¿okay? Pasaron 49 años, son las primeras 7 semanas que menciona. Voy a ir un poquitico y regreso, pero para que lo tengan presente. Aquí dice que 70 semanas están determinadas. Este nos habla de todo el contexto macro, pero después nos segmenta esa información de esas 70 semanas y la hace en 3 maneras. Dice primero 7 semanas, luego 62 semanas y luego 1 semana. Y cada vez que menciona un tiempo nuevo es como si estuviera haciendo una pausa, como cuando se coge impulso para continuar. Entonces hablamos de 70 semanas sobre la Santa Ciudad para terminar la prevaricación. Luego saltamos y dice que para edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y luego, lo que les digo, la pausa, y 62 semanas. En total tenemos hasta aquí, ¿cuántas semanas? Si sabemos contar. 139 semanas. No, 67. 69 semanas. Son 70 semanas en la primera y luego 7 y luego 62. Recuerdan que las primeras 70 semanas es como, para poner un ejemplo, Alfonsito, si yo llegara y dijese, las vacaciones en las que estuvimos la semana pasada fueron chéverísimas, fueron de un mes, ¿cierto? Yo ahí estoy hablando ya de un mes, son 30 días, pero yo después de que mencioné el mes digo, y en esos 30 días hicimos diferentes cosas. La primera semana hicimos tal, las siguientes 2 hicimos la otra, y la última hicimos esta. Esto es la introducción que hace cuando dice las 70 semanas. Entonces inicialmente habla de 70, y es verdad, uno puede decir 70 más 2 más 69, en fin, 67, perdón. Entonces sabemos que aquí está dándonos el macro, pero en realidad va a empezar a segmentarlo. Nos habla primero de 7 semanas y luego de 62 semanas. Ahí ya tenemos un total de ¿cuánto? 69 semanas. Pero como él nos dijo en un principio que era 70, es obvio que falta una. Y aquí en este momento de la historia también tenemos claro de que cuando habla de semanas, no está hablando de tiempo de 7 días, sino que está hablando de semanas de años. Recuerden que a nosotros esto nos quedaba un tanto complejo entenderlo, porque pues para nosotros un día son 24 horas y ya. Pero resulta que en la escritura, cuando habla de 7 semanas, particularmente en esos tiempos de Dios, especifica que son 7 semanas de años. Y por eso les decía ahora que miramos acá donde dice que la línea de tiempo, cuando habla aquí de 49 años que tomó la reconstrucción, desde que fue dada la orden hasta que fue reedificada, 7 semanas.
7 por 7, ¿cuánto nos da? 49. Estos 49 años fue lo que literalmente dice la historia bíblica que duró la reconstrucción de Jerusalén. Luego, a partir de este momento, a partir de las 7 semanas, dice, y coge otra vez impulso, dice que van a pasar 62 semanas, desde la reedificación hasta que aparezca el Mesías. El Mesías príncipe. El Mesías príncipe. 434 años. Y cuando nosotros hacemos la multiplicación de las semanas por semanas, 7 por 7, 49, nos van a dar precisamente esto en años. Ahí, si se sabe la regla del 62, es más fácil. Bueno, y entonces nos vamos a encontrar ahora con una incógnita que también mencionamos la semana pasada, pero que constantemente sale a relucir. Y es, bueno, finalizamos la semana 62 para un total de 69. Entonces estamos en un periodo que alguien podría decir, la lógica es, si ya llegó al 69, ¿por qué sigue es que 70? Esa es la matemática pura, pero resulta que no. Y ahora más adelante vamos a ver un ejemplo en donde cómo Dios nos muestra y nos cuenta a través de Jesús cómo Él sabe hacer esas pautas y cómo nos las ha enseñado. Y tal vez nos hemos sido tan pillines para entenderlas, pero que han estado allí dándonos a entender, valga la redundancia, cómo Dios se manifiesta y cómo Dios hace sus cosas a propósito de los tiempos. Entonces, estamos aquí en esta semana 69. La escritura en Isaías 61:2 nos dice que este es el año de la buena voluntad de Jehová. Y hay quienes dicen abiertamente, lo comparto y lo creo, que esta es la era de la iglesia. ¿Por qué la iglesia? Si nos preguntaran desde cuándo existe la iglesia, ¿qué podríamos decir nosotros? Desde que creímos en el Señor Jesucristo. Desde que creímos en el Señor Jesucristo, algo más. Eso es una parte de Él, pero no del todo. Porque yo puedo haber creído hace 2 años y la iglesia no tiene 2 años. Desde que Él resucitó. Desde que Él resucitó, desde que existió el primer creyente en Cristo, que fue santificado y redimido por su sangre, ese primer creyente hizo formar, o de ese primer creyente nace la iglesia. ¿Ok? Entonces, tenemos este espacio de iglesia que inicia en la semana 69 y como obviamente tiene que seguir la 70, pero esta 70 pareciera que quienes son más adultos o de nuestra generación alcanzaron a conocer las grabadoras, ¿cierto? Las grabadoras físicas. Hubo un momento en que no todo era digital. Hubo un momento en que uno, aunque no lo crean, hubo un momento en el que uno le daba play a algo y funcionaba, o le daba a grabar. Pero que podía adelantar y atrasar. Y si se le enredaba la cinta, lo enrollaba con lápiz. Sí. Recuerdo en mis épocas de muchacho cuando la radio era la única opción que uno tenía para acceder a la música que uno quería. Pero más atrás del Walkman, porque el Walkman ya era porque se tenían recursos y ya había pasado una generación importante. No, pero al principio, el Walkman, la casetera. Una casetera portátil con Con audífonos, eso era lo máximo. Tenía cassette. Pero antes de eso, antes del Walkman, a nosotros nos tocó la época del radio, la radio. Y la emisora de turno era la que ponía la música que uno quería. Radio musical. Y entonces cuando uno quería grabar la música que ponían, pues las grabadoras eran los mejores amigos. Entonces uno llegaba ahí y estaba listo para cuando el locutor decía, suéltelo. Y uno llegaba ahí, rec, play. Y ahí grababa. Y después aparecía la cuña, radio, eco, y se tiraba la canción. Bueno, cierro esto de manera anecdótica, porque ese acto que uno hacía en esa grabadora de darle play, pero después hacerle pausa, es algo muy similar a lo que nosotros estamos experimentando en estos momentos de la historia bíblica y la historia del mundo. Es como si la película de la humanidad hubiese arrancado, Dios dio play, semana 1, perdón, la semana 7, y ya sabemos lo que pasó.
reconstruyeron a Jerusalén y siguió rodando el cassette y llegaron 62 semanas más y pasó todo lo que ya acabamos de ver en línea de tiempo. Y en ese momento de la semana 69 Diego hizo pausa. En ese momento inicia la iglesia. Y es una pausa que se toma sus tiempos. 2 días. 2 días de Dios. Pero como la escritura nos dice que un día de Dios puede ser equivalente a 1000 años, entonces perfectamente podríamos decir que, por eso son 2000 años. ¿Recuerdan ustedes que creo que el año pasado miramos esto, Dios nos lo permitió ver, en esa línea de tiempo, cómo se dividen cada 2000 años esos periodos? ¿Recuerdan ustedes? De Adán a Abraham habían 2000, de Abraham a... Ahí está, habían 2000 y ahora estamos en los 2000 que seguimos. Bueno, nos encontramos en este momento en la era de la iglesia. Mirábamos también que habían unos aspectos que tenían que tomar lugar para que nosotros nos ubicáramos en esa línea de tiempo. Antes de regresar a esto. Esos 3 aspectos, ¿lo recuerdan? O los 2 que mencionamos que tenían que tomar lugar antes de que la iglesia fuese sacada de este lugar. ¿Recuerdan más o menos? ¿O se les ocurre alguno? Que se edificara el templo. De nuevo, este es uno de los aspectos, que el templo tiene que ser reedificado, porque un gobierno mundial tiene que ver, ¿alguien más? Yo no creo que antes de que nos vamos ya está el anticristo, pero entonces, en ese orden de ideas, lo primero que tendría que tomar lugar para poder que el play fuese saltado o sacado es que la iglesia fuese arrebatada. Es decir, eso es un requisito sí o sí para que el reloj continúe otra vez moviéndose y andando. Hago una pausa aquí, vamos a leer, no sé si alcanzan a verlo, pero es Colosenses capítulo 1 versículo 13 y lo leo así, dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Por qué vamos a iniciar con este versículo o con esta escritura? Porque me parece prudente, o nos parece prudente, de que podamos establecer una diferencia marcada de lo que es o lo que sería el arrebatamiento, el arpazo que habla la escritura, y lo que es traslado. Porque ambos conceptos pueden parecer iguales, pero son distintos. Y hay quienes se amparan en el contexto de lo que es traslado para decir de que el arrebatamiento ya ocurrió. Y uno dice, ¿cómo así que ocurrió? Porque es que, como la escritura dice en Colosenses, que ya estamos allá. Entonces podría ser interpretado como que el traslado es lo mismo que el arrebatamiento. Y son 2 eventos distintos. Cuando la escritura dice que por la potestad de Dios nos libró de todo lo malo de las tinieblas y que nos trasladó al reino de su amado Hijo, por eso dice que estamos sentados con Él en lugares celestiales. ¿Ok? Pero esto toma lugar de una manera espiritual. El arrebatamiento, la escritura lo define y lo describe como algo que va a tomar lugar de manera física, casi que tangible. Entonces, espiritualmente estamos con Cristo ya. ¿Sí me entienden hasta allí? ¿Sí? Creo que sí. En el espíritu. Más o menos. Bueno, retomemos. Un traslado, como lo plantea la escritura aquí, no es lo mismo que ser arrebatados. El trasladado, como dice la escritura, que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Cuándo sucedió eso en cada uno de ustedes y en nosotros? Cuando aceptamos al Señor Jesús como nuestro único y verdadero Salvador, el nombre nuestro fue escrito en el libro de la vida, dice la escritura, y en ese momento nosotros, espiritualmente hablando, tenemos también ya un lugar al lado del Señor Jesús. En ese momento de Colosenses dice que hemos sido trasladados, pero no está hablando de el compendio total de la iglesia siendo
sacada de este mundo, ya no queda allí y queda allá, sino que es llevada a un lugar. Me parece importante que iniciáramos con esto para establecer una diferencia de lo que podría ser un traslado, como lo citaba Colosenses, y de lo que va a ser un arrebatamiento o un arpazo. El arrebatamiento, lo que nos dice la Escritura en el contexto griego y aún en el hebreo, es que es algo que se hace ahí. Imaginémonos por un segundo que alguien estuviera en peligro, un niño, va a cruzar la calle, como esos videos que hay en YouTube, y va con el papá de pronto va distraído, pero en ese último segundo, Dios tuvo misericordia del papá, el niño va a cruzar la calle y lo va a atropellar un carro si nadie lo evita. Y lo que el papá hace o la mamá sería agarrarlo firmemente y sacarlo antes de que se vea expuesto, no a la circunstancia de peligro porque ya lo estaba y tal vez no lo sabía, pero que se vea afectado por ello. Cuando la Escritura nos habla a nosotros de arrebatamiento, está poniendo este contexto. Lo que Dios va a hacer en su momento para que su iglesia que conozca o esté expuesta al peligro de lo que se viene, pero que no necesariamente lo viva. Algo dijiste la vez pasada sobre esos eventos del arrebatamiento, era la manifestación de Jesucristo. ¿Cómo dice la Escritura? Ahora lo vamos a leer. Gracias, Juancito, por recordar. ¿Cómo dice la Escritura o cómo recuerdan ustedes que se va a dar ese retorno o esa visión, ese encuentro con el Señor Jesús en ese momento? En las nubes. Importantísimo que hubieras mencionado esto, porque así como es necesario hacer diferencia entre traslado y arrebatamiento, es necesario hacer diferencia entre aquellas cosas que van a tomar lugar de manera anticipada y otras que tal vez no son tan anticipadas. Cuando, que repite la pregunta ahorita, Alfonso, ¿viste de la...? Que eran dos eventos que después de esta semana estaban para suceder: el arrebatamiento y la manifestación de Jesucristo. Cuando Jesús venga, dice la Escritura, por la iglesia vamos a ser reunidos con Él en el cielo. Y esto puede ser confundido con lo que la Escritura también dice que es la segunda venida. Y ambos eventos, aunque suenen igual, son diferentes. Porque la segunda venida describe muy bien el Señor Jesús que Él viene con todo su esplendor y que todo ojo lo verá. Que todo ojo va a ver cómo Él se manifiesta, ya no como el Jesús oprimido que llegó, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y va a llegar a pelear por su pueblo, por Israel. Esa es una buena pregunta. La Escritura nos dice que nosotros, cuando Él venga por la iglesia, vamos a estar así por siempre con Él. Y después dice que Él regresa, y si nosotros estamos en todo momento con Él, las posibilidades de que nosotros estemos incluidos ahí son grandes. Sin embargo, hay diferencia, y eso sería tema para otro momento, hay diferencia entre quienes reinan en el milenio y quienes no. Tal vez nos salimos un poco del tema, pero es necesario, porque estamos hablando de la semana número 70. Y para que inicie esta semana número 70, tiene que tomar lugar el arrebatamiento. La semana número 70 tiene que ver con lo que la Biblia describe la gran tribulación, que es un periodo de ¿cuántos años? Ya sabemos cuánto es un año. 7 años, que está dividido en dos, uno de 3 y medio y otro de 3 y medio. Cuando todo esto tome lugar, entonces nosotros ya estaremos, dice la Escritura, con Él en los cielos. Calendario lunar. El calendario lunar de 360 días, que es el que rigen los judíos. Bueno, tenemos entonces que tener claridad que el rapto existirá físicamente, no es un tema de traslado espiritual, ¿ok? No es que mi cuerpo está aquí y mi espíritu está allá, que fue como Colosenses lo describió ahora. Va a tomar lugar un rapto que va a ser físicamente evidente, es decir, que vamos a ser puestos, estábamos aquí y luego vamos a estar allá. No quedamos dos, como ahora. No sé si me hago entender. En este momento físicamente estamos aquí, pero la Escritura dice que ya estamos sentados al mismo tiempo con Él en lugares celestiales. Es decir, que hay un espacio allá
para nosotros espiritualmente hablando. Pero físicamente estamos aquí. Y Jesús dice que Él viene a reunir su cuerpo. Entonces, necesariamente va a existir un rapto físico, ¿ok? Y tiene que tomar lugar previo a los 7 años de la gran tribulación, que es la última semana de la semana 70 de Daniel. Y por... Hay iglesias que dicen que es en la mitad. Hay iglesias que dicen en la mitad de la tribulación. De pronto más adelante citaremos alguna escritura que nos dé luz de por qué esa es tal vez una de las más flojas. Yo diría que todas son flojas, menos la pretribulación, pero entendamos por qué. Ahora, la pregunta es, ¿por qué 7 años antes del milenio tiene que darse el rapto? Porque Dios dice que no nos ha puesto para ira. Porque Él dice que no nos ha puesto para la ira. ¿Alguien más? Esa es una respuesta bíblica. Porque va a ser muy terrible. Porque va a ser muy terrible, ¿sí? Porque recuerden que les hablé ahora de la acción que el Señor va a hacer, lo vamos a ver ahora con la escritura, nos va a sacar. Aunque estemos a puertas de, no significa que vamos a pasar por. Pero estamos a punto, la iglesia, de ser arrollada por el camión, y Él dice un momentico, yo la saco, pase camión, y haga lo que quiera hacer con el resto de gente que quede. Y otra pregunta que hay que hacernos es, ¿por qué la iglesia no pasará esos 7 años de tribulación? Ya por ahí Patricia nos daba un indicio, porque Dios dice que nosotros no fuimos puestos aquí, no hemos sido aquí puestos en la tierra para la ira, sino por el contrario para manifestar la gloria y la gracia de Dios. En estos 7 años de tribulación, algo curiosísimo y para mí interesantísimo. Si ustedes han leído el libro del Apocalipsis, y si no, les invito a que lo lean, que es igual de fácil que Daniel. Pero así como Daniel tiene un poco de cosas. El libro de Apocalipsis tiene 22 capítulos. Aquí mencionamos que del capítulo 4 al versículo 19 sucede algo curioso. En el versículo 1 se explica qué es lo que Juan está viviendo y qué es lo que va a ver. ¿Sí? El Señor Jesús le dice, te va a mostrar las cosas que son, y le dice, y las que van a ser. Y luego en el capítulo 2 y en el 3 le habla de las que son. Y el capítulo 2 y 3, cuando ustedes lo lean o lo recuerden, Dios está hablando de las 7 iglesias y enumera cada una de ellas con sus particularidades. Dios se dirige a través de Juan a la iglesia que está representada en las 7 que él menciona. Apenas inicia el capítulo 4, la iglesia en mención y en comentario desaparece completamente. No vuelve a haber mención en toda la descripción que Dios hace de los eventos que van a tomar lugar, de las trompetas, de las copas, de los sellos, de absolutamente todo. No vuelve a hacer mención ya el Señor de lo que es la iglesia. ¿Cuándo vuelve a aparecer la iglesia? Después del capítulo 19. Y esto es totalmente curioso, porque en el capítulo 19 es cuando la escritura empieza a describir lo que está tomando lugar allá en los cielos. ¿Y qué es lo que está tomando lugar en los cielos si el novio viene por la novia? Están tomando lugar las bodas del Cordero. Cuando esto sucede, entonces nos encontramos con que del versículo 4 al versículo 19, es decir, casi que del capítulo, casi que el 80% de todo el libro del Apocalipsis está exento de mención de lo que es ira y de lo que es tribulación, gran tribulación de parte de Dios. Como les decía, entonces la iglesia desaparece a partir del 4, ¿ok? Y hay algo bien curioso. En Apocalipsis capítulo 4, versículos 1 y 2, Jesús le dice, el 4 no, eso es como en el capítulo 1. Jesús le dice a Juan, cuando lo está invitando a mostrar lo que le va a mostrar, le dice, ven y sube. Jesús diciéndole a Juan,
te quiero mostrar lo que va a pasar. Ven y sube acá. Algo muy similar a lo que sucede cuando Jesús le está diciendo o le va a decir a la iglesia, ven y sube acá. Se va a mostrar todo lo que está tomando lugar en ese momento en el reino de los cielos. No sé si hasta aquí más o menos me siguen. Retomo. Estamos en este momento aquí con el botón en pausa. Podemos decir entonces que es la era de la iglesia. ¿Por qué no podemos decir nosotros que estamos acá? Hay algunos que piensan que la iglesia va a ser arrebatada al final de los 7 años de la tribulación. Al final de los 3 años y medio. Habrán primero 3 años y medio donde se ha firmado un pacto de paz y de prosperidad. A los 3 años y medio el anticristo se manifiesta como verdaderamente es, y hay quienes plantean que entonces aquí es cuando se da el arrebatamiento. Hay algún sustento bíblico para creerlo así, pero cuando unificamos las diferentes escrituras que hablan a propósito de lo que es el arrebatamiento o de lo que significa ser arrebatados, nos encontramos con que ese contexto no es del todo claro. ¿Por qué? Porque lo vamos a leer ahora, creo. Dios dice que no nos puso para la ira, dice que vamos a ser rescatados, dice que vamos a ser guardados, y entonces no tiene mucho sentido o lógica desde lo espiritual que Él nos haga pasar por aquí para después ahora sí subir y luego devolvernos. Esta semana es la que estamos en este momento en cuestión, la semana 70, la última semana que falta, pero es la semana que todavía no se le ha dado el play para que continúe. Es decir, si lo dijéramos en plata blanca, el reloj de Dios para el mundo fue detenido en la semana 69. ¿Cuánto llevamos en esa semana 69? 2000 y pico de años. Sí. Pero vamos a ver ahora algo que creo que va a ser importante. ¿Ustedes recuerdan cuando en Lucas capítulo 4 versículo 16 Cristo cita a Isaías en la parte en que el profeta dice, vino, Jesús está diciéndoles a todos los demás que en ese momento que Él está diciendo lo que está diciendo, se está cumpliendo la escritura. ¿Recuerdan ustedes? Vamos a citarlo aquí. Recordemos que en Lucas entonces vino Cristo, cita a Isaías en la parte en que este profeta dice que Cristo vino a proclamar el año favorable del Señor. ¿Sí recuerdan esta escritura? ¿Cierto? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha dado las buenas nuevas de predicar. Aquí está. Este es Lucas, el que acabamos de leer, el que acabamos de citar. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y allí, de manera curiosa e interesantísima, Jesús cerró el libro. No siguió leyendo. Y cuando ustedes leen lo que dice Isaías completamente en ese versículo, y Jesús no andaba haciendo trampa con la palabra, pero hay una significancia bien particular. Él en ese momento cierra el libro y dice, ¿recuerda qué dijo? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y resulta que en el libro de Isaías, la parte que seguía después de esto que acabamos de leer, de predicar el año agradable al Señor, dice que iba a venir el día del juicio. Que venía un día de venganza. Y Jesús, de manera, entiendo yo, de manera voluntaria, en ese momento
pausa y dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. aquí. Hasta aquí. Es decir, hoy, ¿qué? ¿Qué parte? La que él citó. Que ¿Dice en Isaías qué? Isaías, Las buenas ya nuevas. la leí, creo que está acá está. Bueno, no está citado aquí, pero me colabora alguien buscándolo. Isaías 60. Lo pueden encontrar buscando el Espíritu del Señor está sobre mí. Yo lo tenía por aquí, pero creo que no lo escribí. No. Bueno, pero ¿entienden lo que hasta el momento se quiere plantear? Jesús hasta allí, mientras estaba leyendo la escritura, les dijo a los que lo estaban escuchando, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Dando a entender que cuál Isaías parte. 61. Isaías 61, y pueden leer la última parte que a propósito se omite aquí. Paramos en el versículo. 21. No, pero en Isaías no está acá como el 21. Lee al final como 3 o 4 versículos. ¿Alguien más tiene Isaías 61 por ahí? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar a los cautivos y a los presos la apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Allí. Dios nuestro. Esa es la parte que él omite decir de manera deliberada, porque él no vino a hablar de la venganza que Dios iba a aplicar sobre el mundo. Y en ese momento Jesús dice, hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. No la de la venganza, sino la de proclamación a la libertad, a la redención que él venía y él cumple. ¿Por qué mencionamos este ejemplo? Porque es similar a lo que está tomando lugar a propósito de las 70 semanas. Esa pausa, ese y, cuando decía 7 semanas y 62 semanas y 7 semanas o una semana después, ya ha tomado lugar en la Escritura. Jesús ya nos ha enseñado cómo ha operado esto. Él mismo lo ha hecho, él mismo lo ha ejecutado, dando a entender de que da un paso y antes de dar el otro, él se puede quedar aquí un buen rato. Y llevamos en esta pausa, 2000 y pico de años, en los que él dijo, he venido a cumplir esto como le estoy diciendo. Pero la parte de la venganza no ha tomado lugar todavía. Por eso estamos hablando de que nos encontramos en el periodo de la iglesia. Total, gracias. Nos encontramos aquí en el periodo de la iglesia en donde Dios a través de Jesús está diciendo que Él está cumpliendo en nosotros precisamente el guardarnos, el librarnos, porque Él está cumpliendo en sí mismo lo que le dijo al pueblo en su momento. Hoy se ha cumplido esta palabra delante de nosotros. ¿Por qué se habla de término de venganza? ¿Por qué se habla en términos de venganza? Buena pregunta. ¿Alguien más me puede ayudar? ¿Me puede soplar? Porque va a venir el tiempo como ya de la justicia de Dios sobre la gente que no lo quiso recibir. Todo aquel que no se quiso arrepentir y recibirlo como su único y Dios Salvador, pues sabemos que existen dos reinos y es que si no se sirve a Dios, pues se sirve a ese otro reino. Y a todos los que no quisieron, porque eso es desde el Antiguo Testamento, desde la creación. Sabemos que Dios fue el que creó al hombre y a la mujer y que no somos producto ni de la naturaleza ni de una explosión. Entonces Dios esperaba y espera que todas las personas vengan al arrepentimiento y que lo busquen y lo reciban a través del Señor Jesucristo, que Él se hizo hombre. Fue la forma en que tenemos de acercarnos a Dios. Entonces el que no lo reciba y el que no lo acepte, pues entonces está diciéndole, usted no me interesa, el futuro no me interesa, mi futuro no tiene nada que ver con usted. Pero resulta que nosotros tenemos en nuestra creencia y en nuestra fe de que Dios es el creador, es el dueño de nuestra vida, Él es quien decide quién nace y quién muere. Entonces, pues si no lo aceptaron, pues
Entonces él, mira, en el Antiguo Testamento siempre se estaba viendo a un Dios que era airado, ¿sí? Y él mandó y él fue el que enseñó a hacer los sacrificios para acercarse a él. El Espíritu Santo iba y venía. Cuando manda al Señor Jesucristo como el único cordero que puede quitar el pecado del mundo, o sea, siempre estaba buscando encontrar una manera de reconciliarse con el hombre. Pero si las personas no aceptan eso, entonces viene lo contrario, que es la ira de Dios. Es que no me aceptaron, no me quisieron. Sí, es más o menos la... Yo no lo puedo ver ni entender. Ya. Percibir a él como venganza. Te lo voy a Va poner. a tener ira. Dejamos que sea Va a castigar al que no quiso. dejamos que sea la escritura la que nos diga y seguramente esto nos va a dar mucha más luz. Apocalipsis capítulo 6, crean por fe que lo estoy leyendo allí, y vamos a leer el versículo 9. Dice el versículo 9, Apocalipsis 6. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? La venganza necesariamente no la ubicamos en la figura, en la persona de Dios, pero Dios está haciendo justicia con quienes entregaron sus vidas, con quienes dieron su todo a cambio de aparentemente nada. Si observamos el tema de venganza como un contexto de retribución o de pago, entonces ya no suena como que es que Dios es vengador, porque es que esto es algo que muchos escépticos o ateos martillan, que es que nosotros tenemos un Dios que es vengador, pero es un Dios, pero es un Dios vengador de los justos. Ahí en Isaías dice: y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar al pueblo necesitado. Es que de eso se trata. No es que tenemos a Dios vengador, que Él sí o sí tiene que hacer que pague la gente. No, Él está tomando la retribución que los demás tienen que pagar, porque es que hubo unos que sí aceptaron. Hubo muchos, nos contamos, tenemos que contarnos en esa lista, que sí dijimos sí. Y hubo otros que tuvieron la oportunidad de decir sí y eligieron decir no. Y no solamente dijeron que no, sino que además blasfemaron. Y además despreciaron. Y entonces en algún momento ellos se van a encontrar con el pago de esa acción que tomaron. Entonces no es que Dios esté como un alguien malo, así todo y grosero, diciendo: me la vas a pagar. Pero ahí, dice la escritura que acabamos de leer aquí, va a haber gente que va a decir: Señor, ¿hasta cuándo? Porque a nosotros nos trataron mal, a nosotros nos mataron, a nosotros nos torturaron. ¿Qué va a pasar con esos malos? Porque dice: ¿hasta cuándo no vengas nuestra sangre? Y tantos niñitos que han dañado, tantas mujeres, tantos adolescentes. ¿Hasta cuándo? Entonces miren que es fácil desviar la atención acerca de esa figura de un Dios vengador para encontrar un pero. Pero cuando lo que deberíamos mirar es qué es lo que el Señor está buscando que opere justicia. Porque en el mismo ejemplo que pones es precioso. Cuando hablan del buen trato y piensan en Garavito, que dicen que es cristiano, no lo sé, solamente Dios lo sabe, a nadie se le ocurre pensar en perdón. Bueno, la gran mayoría no se le ocurre pensar en perdón, sino en que pague y que nunca salga y que se pudra, ¿cierto? Pero cuando piensan en los niños, pobrecitos los niños, ahí sí que pague. Cuando a alguien se ocurre decir: no, pero es que tiene derecho a ser perdonado, sale y salta a todo el mundo: pero ¿cómo se te ocurre? ¿Tú lo pondrías a trabajar en un jardín? Así preguntan algunos. Y obviamente no. Entonces miren ustedes cómo la mirada cuando se mira al afligido es una, y cuando se mira al supuesto opresor o ajusticiador es otra. Cuando la escritura nos habla del día de la venganza, Dios no tiene que vengarse de nada, porque Él es amor, dice la escritura. Pero sí toma en cuenta lo que ha tomado o lo que se ha ejecutado sobre quienes han vivido, guardado
y seguido su palabra. Lo que tienen su libro. Los que tienen su libro. Entonces, a ellos Las les hace víctimas justicia. de la guerrilla, de los paramilitares, de un Hitler. Sobre Los todo, que sean cristianos y pero exacto, sobre todo que sean creyentes, que sean cristianos, porque ellos dieron sus vidas a cambio de nada, en ese momento solamente de fe. Y ellos dicen, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta allí más o menos estamos, ¿sí? Nos desviamos un poco, pero yo creo que valió la pena. Dice que Cristo solamente citó, solamente citó la primera parte de la profecía, pues era la que se estaba cumpliendo. Y en el resto, la otra, estamos en esa pausa de 2000 años, en la que la profecía sigue cumpliendo. Por eso ustedes y yo conocimos del Señor. Por eso nos llegó el Evangelio. Por eso escuchamos la voz de Dios y podemos decir, Dios me llama. No sé a qué me llama, pero yo quiero decir aquí presente. Pero va a llegar un momento en que la semana 70 va a empezar a andar, va a empezar a funcionar de nuevo ese reloj. Y cuando esto suceda, nosotros, dice la Escritura, y por lo menos así lo creo yo y que lo comparto con ustedes, ya no vamos a estar aquí. Dice que, este es 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16-18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. O sea, que Jesús no viene a la tierra, sino que estaremos allá. Ahora, antes de que tú llegaras, mencionamos el tema de la diferencia entre lo que es el arrebatamiento y la segunda venida. Aquí, la Escritura es muy clara cuando dice de que no todo ojo lo verá y de que Él no toca la tierra, sino que con Él nos vamos a reunir, dice. ¿todo o no todo? Todo. Todo. No, dice que aquí, ¿quiénes se van a dar cuenta que vino? No, nosotros. La iglesia. La iglesia de nosotros. Y los otros se van a dar cuenta porque ya no vamos a estar. Sí, porque faltamos. Y porque va a haber miles, tal vez millones de personas que ¿para dónde fueron? ¿Qué hicieron? ¿Dónde están? Entonces ahí van a decir, algo pasó. Hay quienes plantean ya que por eso las teorías de los extraterrestres y los ovnis y que vinieron y se los llevaron, o que no, entonces vino otra pandemia y los mató porque todos eran malos, y bueno, algo así. Porque todos eran conspiranoicos. O algo así. Conspiranoicos. Conspiranoicos. Entonces dice que vamos a estar a recibirlo a Él en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto es un tema también para considerar, que no forma parte del mensaje y que tiene que ver con el milenio, quienes van a reinar con Él. Importante lo menciono, o por lo menos para mí, porque puede que haya diferencia entre quienes reinen con Dios y quienes estén con Dios. Y recuerden que Él tiene que cumplir una promesa al pueblo hebreo a propósito del reino, porque era lo que ellos estaban esperando en un principio. Ustedes recuerdan que ellos creían de que Él venía a recuperarles el reino a ellos. Y Dios tiene una promesa de que va a restaurar el reino, físicamente hablando. Pero aquí por lo menos generamos una incógnita. Si habemos unos que vamos a estar con Él en el cielo por siempre, entonces ¿quiénes son los que van a reinar en la tierra? Nadie. Puede que haya dos grupos, por lo menos se abre la posibilidad grande. ¿Qué va a pasar con ese grupo? No vamos a discutir eso ahora. Ay, sí, no pensaré. Pero lo vamos a discutir. Bueno, ya que lo menciona. Pero sí nos salimos un poco del tema, porque, ya les digo por qué nos salimos, pero pues regresamos. Perdón. Porque si llegamos a esa línea de tiempo, nos vamos a ubicar aquí. Ya esta semana ha acabado. Se le da clic. Si
Esta semana es la última semana. Al Pero finalizar, ya no estamos ahí. ya no estamos aquí. Entonces, por eso digo que nos salimos del tema. Porque el reinado de los 1000 años toma lugar después de que se acabe los 7 años. Entonces los que van a reinar son los que se convirtieron en esa época. Esa es una muy, Los que muy quedan, grande los que posibilidad. Los que se convirtieron en esa época que eran medio tibiecitos y que medio simpatizantes y entonces... O eran los judíos. O eran los ateos. Yo no sé, bueno, seguramente no. Es muy probable que exista ateos que ante esas circunstancias digan, wow, lo que nos dijeron los cristianos todo el tiempo era verdad, ¿y qué hacemos ahora? Unos dirán, no, pues nada, sigamos con la marca. Y otros dirán, no, si lo que dijeron antes era verdad, lo que dicen a propósito, lo que va a pasar después, también. Si yo preferiría que me corten la cabeza si ya sé lo que va a pasar. Repite, habla más durito. Él viene por nosotros y por su pueblo. Buena pregunta. O después viene por su... Nosotros debemos tener la posibilidad de visionar o de entender el plan de Dios en dos momentos o con dos objetivos. Ambos son de salvación. Pero la Escritura nos marca bastante una diferencia en muchos momentos de lo que es la visión de Dios para su iglesia, los redimidos por Cristo, y otra para su pueblo, Israel, a quien Él tiene una promesa que va a cumplirles sí o sí. Entonces, cuando se dirige al pueblo, uno puede identificarse con ellos, porque la Escritura dice que somos judíos ya no por circuncisión, sino porque nuestro corazón ha sido circuncidado. Pero ya Dios nos dice que ni somos ni judíos, ni griegos, ni esto, ni lo otro. Lo que hemos sido es redimidos. Como formamos parte de ese cuerpo que es la novia, entonces hay una promesa para la novia. Si ustedes recuerdan, perdónenme si estamos yendo de un lado a otro con diferentes cosas, pero creo que en algún momento aquí hemos hablado de las costumbres de las bodas judías. Y ustedes por ahí tal vez recuerdan que un trato es el que se le da a la novia y otro trato es el que se le da a los invitados a las bodas. No es lo mismo. Y son igual de importantes. Sin novia no puede haber bodas. Pero pues sin invitados como que... Pero lo dice en la Biblia. Claro. Cuando Cuando Jesús, por ejemplo, estaba en las bodas de Canaán, estaba tomando lugar, ¿por qué había vino? ¿Por qué tenía que ser vino? Él no quería emborrachar al novio o a la novia. Estaba agasajando al pueblo que estaba invitado. Y era su pueblo. Entonces una manera de entenderlo, o por lo menos de imaginarlo, es que hay una mirada de parte de Dios para su iglesia, que va a formar parte del cuerpo con quien quiere unir estricta y estrechamente a Jesús, y el pueblo judío, que todavía está testarudo, está seco todavía de Dios, hasta que lo conozcan. ¿Cuándo lo van a conocer? Alguien preguntaba por ahí ahora. En este momento. Entonces en el milenio vamos a estar los resucitados y van a estar los que pasaron, los judíos que pasaron la prueba y que no murieron, sino que pues Bueno. aceptaron al Señor Jesucristo. Buena pregunta. Porque si el Señor Jesucristo resucita y se le aparece a todos y traspasa las paredes, come y le habla a los que están vivos, entonces eso es como todo lo que Él hizo y todo lo que se lo ha escrito de parte de Él, y nos enseña ahora a nosotros y nos muestra más adelante que eso puede ser posible. El milenio son los que van a pasar la prueba y nosotros los resucitados. ¿No era una tercera venida? Pues pregunto porque a raíz de la segunda pues, va a haber mucha gente que los que no creían se convierten y todo. Entonces, La pregunta pues ya no habrá... la pregunta muy buena, pero ya no hablamos de segunda venida, aunque sí va a estar manifiesto, porque lo último que va a tomar lugar es una guerra.
donde el Señor mismo va a estar dirigiendo a todos sus ángeles contra quienes se fueron en contra de Dios. Sino que el tema que mencionan del milenio, y es otro cuento, y es así de fácil como leer Daniel y leer el Apocalipsis, se complejiza un poco porque van a pasar 1000 años. Y en esos 1000 años, ¿ustedes creen que va a haber reproducción o no? Sí. Y si hay reproducción, ¿quiénes se reproducirían? Los que quedaron con cuerpos. Los que quedaron con cuerpos. Aquí dice. Los que hemos sido transformados, ¿tendríamos posibilidad de reproducción? Dice que vamos a hacer como los ángeles. ¿Qué vamos a hacer? Como los ángeles que ni se casan ni se dan en casamiento. Entonces, ¿qué va a pasar durante 1000 años? Esto es muy probable. Isaías 65 lo dice. Porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo y me alegraré. Dice, mas se oirán de ella como de lloro. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas, comerán el fruto, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Aquí es importante tener en cuenta esto. ¿Ustedes recuerdan cuántas generaciones pasaron después de Adán hasta que la tierra estuviese tan corrupta que Dios dijese necesario arrasar con todo? Eso fue Noé, ¿no? Sí. ¿Cuánto, imaginémonos así, más o menos, cuánto tiempo vivió Noé? 600 años. Digamos, 600, más de 1000 años no vivió, ¿cierto? Es decir, sí, más de 1000 años no vivió. Es decir, que en un periodo de 1000 años, después de tener la perfección de Adán antes de pecar, hasta que sucede lo que sucede, el mundo estaba degradadísimo, habiendo tenido encuentro cercano y directo con Dios. Y que en este ejemplo, ahora iniciando el momento del milenio, la iglesia es raptada, queda la gente aquí dándose palo y muriendo y bueno, siendo sacrificada. Se acabó esos 7 años de gran tribulación, pero hubo gente que quedó, se dieron cuenta, pero quedaron. ¿Cuáles son las posibilidades de que a los 20 años todavía se acuerden de que lo que pasó en el año 0 para ellos? Altas. Y a los 100 años, ¿cuáles son las posibilidades de que se acuerden con detalle de lo que sucedió en ese año 0? Van bajando. Y es muy probable que a los 200 o a los 300 años digan, yo creo que eso es fábula. Yo creo que eso en realidad eran los abuelos que dicen eso, pero es que los abuelos inventan tanto para tenerlo a uno quieto. Yo no creo. Pasaron 800 años, o sea, por eso la escritura dice que Satanás va a venir a engañar de nuevo. Dice, después de 1000 años, después de haber visto todo lo que vieron, van a haber todavía gente cabecidura que se va a dejar engañar. Sí. Ser Yo no natural. entiendo esa parte porque si ya estamos, ya digamos en un periodo de 1000 años donde la gente está con gozo, está viviendo bien, todo eso, y cómo va a ser posible que caigan y sean cortados. Yo tengo una Aquí lo dice, mira, una apreciación. porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. O sea, va a haber maldad. Yo tengo una apreciación al respecto, y es porque la maldad del hombre está manifiesta en el corazón, ¿cierto? Quienes recibimos al Señor por fe, tenemos un privilegio grandísimo sobre quienes no lo han hecho de esa manera. Va a quedar un grupo de gente que se va a beneficiar de esa intervención de parte de Dios por su pueblo escogido.
Es decir, el diablo no va a alcanzar a matar a todos los que queden. Van a quedar gente con vida. Y uno diría que esto pregunta, ¿por qué si ya en teoría no habría más llanto, ni más tristeza, ni más dolor? Bueno, el corazón del hombre que no ha sido transformado por fe puede ser fácilmente susceptible a modificarse por la necesidad o por el olvido o simplemente por la naturaleza humana. Entonces, en el milenio va a haber quienes reinen, pero esos quienes reinen, ¿a quién van a reinar? Pónganse a pensar ustedes sobre esto. Sería justo de parte de Dios que a todos los redimidos, que han sido todos redimidos por la misma sangre y han aceptado el mismo cordero, a la mitad le diga, ustedes van a ser reyes y ustedes van a ser súbditos de los reyes. No tiene mucho contexto bíblico, lo cual significa que si va a haber quien reine, es porque va a haber sobre quien se reine. Pero el Señor Jesús, Él va a ser el rey. No, claro, pero la invitación que dice la Escritura es que van a reinar conmigo. Pongo un ejemplo, simplemente tratando de ser ilustrativo. Si yo les digo a ustedes, caminen, vamos y jugamos, y juegan conmigo. Ustedes van a jugar conmigo, en el mismo equipo, pero vamos a jugar contra alguien. Jesús está diciendo, van y reinan conmigo, claro, pero ¿y sobre quién vamos a reinar? Los que quieran. Tiene que haber alguien sobre el que se tenga que reinar. Para poder que después de 1000 años Satanás diga, voy a volver y voy a engañarlos. ¿A quiénes va a engañar? A los que. A los que están siendo reinados. Porque, por eso digo que es una postura individual, claro. Porque, ¿quiénes, si no, tendrían un corazón dispuesto para creer cualquier cosa que se les presente? Sino aquellos que todavía su carne les ha afectado o les afecta. El milenio es otro tema. Y les decía ahora un rato que, bueno, nos metimos ahí, pero yo sé que de pronto van a caer con más incógnitas y más dudas que otra cosa, pero esa no era la intención. Pídanle a Dios que les dé más discernimiento y vuelven y comparten con nosotros acá. A ver. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2. Les invito a que la busquen porque esa es bastante larga, bueno, no bastante larga, pero sí más de lo que cabe ahí en el recuadro. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 2 del 1 al 12. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, a partir del versículo 1. Ustedes recuerdan que ahora que leímos decía que nos teníamos que, con esas noticias del arrebatamiento, que teníamos que, ¿qué? Vamos, alentarnos. Tenemos que alentarnos. ¿Ok? De pronto esto nos va a alentar, espero que sí. Versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Paren ahí. Cuando ustedes leen aquí el día del Señor, lo asocian inmediatamente con la venida del Señor. La segunda. Porque puede haber diferencia. Porque miren que el apóstol dice, no se dejen confundir con el tema de el día del Señor está cerca. Para nosotros creyentes, ¿qué es el día del Señor? ¿Cuando Él venga por nosotros o cuando Él se manifieste
no en las nubes, cuando se manifieste como rey, como todos lo conozcan, y es cuando dice el día del Señor, el día de la ira del Señor inclusive. Entonces aquí cuando está diciendo que no se dejen confundir con lo que tiene que ser con el día del Señor que está cerca, uno podría decir, ok, entonces el día del Señor no es lo mismo que su venida. Pero no vamos a quedarnos allí. Siga, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda pausa. ¿Qué es lo que no va a venir antes de que suceda esto? El día del Señor. Podemos establecer que hay una diferencia aquí puntual de que el día del Señor no necesariamente es la venida del Señor, que es la con la que inicia el capítulo 2. ¿Sí me entienden más o menos? Cuando el capítulo 2 inicia, dice con respecto a la venida a nuestra reunión. a nuestra reunión. Hace diferencia y dice, pero no se dejen comer cuento con quienes les hablen de que el día del Señor está cerca. Y a propósito del día del Señor dice, porque ese día no va a venir hasta que no se manifieste, y vuelve y dice, apostasía, hasta que no se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Es decir, que esto va a tomar lugar antes de que venga el día del Señor. Y esto entonces tiene gran sentido cuando nos arriesguemos a leer por allá Apocalipsis, cuando habla de el día del Señor. Y dice que es temible. Y ya ha pasado todo lo que aquí está escrito. Versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto tiene mucha consonancia con el tema de los 3 años y medio y de la ruptura del pacto y que se manifiesta como verdaderamente es. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿De quién está hablando? ¿Quién es ese? O esa más bien. O esos. ¿El demonio? Repitamos de nuevo. Vale, es de nuevo el 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Detiene qué o a quién? Al anticristo, al que va a ser apóstata, al que se va a levantar. No, pero es como es un ministerio de iniquidad, entonces es a eso. Ya sabemos que hay alguien que detiene al apóstata, al inicuo, al adversario. Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Entonces repitamos, o retomemos el tema del arpazo, del arrebatamiento. Hay algo en este momento, en la semana 69, terminando ya, que va a empezar la número 70, que está haciendo que todo siga en pausa. Todo sigue en pausa. ¿Alguna vez usted se ha varado y le ha tocado en el carro y le tocó poner un taco de esos para que el carro no se mueva y se le olvidó quitarlo y usted intenta y el carro no se mueve? Hizo un taquito pequeñito en teoría, pero supremamente fuerte y puesto de manera estratégica. Si nosotros nos ubicamos como la iglesia y dentro de nosotros como cuerpo está el Espíritu Santo, y dice que hay quien al momento detiene ¿qué? La manifestación de la iniquidad, hasta que éste a su vez sea quitado del medio. Y solamente cuando ese que detiene sea quitado del medio, entonces se manifiesta el hombre del pecado con todo su esplendor. Mientras esto no suceda, mientras todavía exista quien lo detenga, no se puede manifestar de manera completa. Entonces, ¿quién creen ustedes que es ese que los detiene? Pero Jesús de manera manifiesta en cómo o a través de quiénes. La iglesia.
Y la iglesia, o por supuesto, ¿quién la conforma, quién la amalgama, quién la une? El Espíritu Santo. Es decir, la iglesia es quitada, raptada, arrebatada, y entonces ya no hay nada que detenga la manifestación del inicuo y del anticristo. Oremos de manera insistente porque la promesa de Dios es fiel. La promesa que Él tiene para nosotros es fiel. Y entonces dice 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Ok? Miren, ¿quién es este inicuo? Pues Satanás con todo su esplendor. ¿Y qué detiene que se manifieste en todo su esplendor? La iglesia. La iglesia es el taco, la piedra, el obstáculo que está impidiendo que se manifieste con todo su Entonces esplendor. uno no se tiene que ver tan pequeño ni tan insignificante, uno tiene que ver realmente lo que somos. Como cuerpo, somos algo maravilloso en la creación de Dios. Individualmente, seguramente nos trataremos de ver insignificantes, pero nunca lo seremos para el Señor. Que somos varios, entonces ahí es donde es la iglesia. Cuando Andrés, Él... porque ahí es donde usted dice que nosotros somos enemigos de Él y no Dios. Exacto, exacto. Y ustedes recuerdan que además la Escritura habla de que si el dedo del pie se duele, todos se duelen con él, y que uno no es mayor que el otro, porque no hay una persona insignificante, cristiana, creyente delante de Dios. Todos formamos parte de su cuerpo. Por eso es tan preciado para Él, somos tan preciados para Él. Y por eso somos tan poderosos en sus manos. Y por eso somos en este momento el impedimento de que el hombre de pecado se manifieste. ¿Y qué se necesita para que Él se pueda manifestar? Que nosotros seamos sacados. Porque recuerden que el apóstol Pablo está diciendo con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. En el sentido de que el día del Señor se acerca. Porque, el día del Señor, venía el Señor, pareciera que hay diferencia entre una cosa y la otra. Y el apóstol lo establece así. Bueno, yo creo que nos hemos extendido bastante. Apocalipsis 3:10 dice, refrendando lo que acabamos de leer: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Saben ustedes a quién le está hablando Dios en este momento? Y es un nombre de la iglesia en particular. ¿Saben? ¿Recuerdan? No? En la iglesia de Filadelfia. Recuerdan que en un principio les mencioné que la iglesia desaparece a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 19 en Apocalipsis. Bueno, justo en el capítulo 3, Jesús le está diciendo a la iglesia: yo también te guardaré de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Qué significa que Él nos va a guardar de esa hora? A la iglesia. Pues que nos va a cambiar aquí. Que la iglesia no va a estar. ¿Y por qué no va a estar? Porque va a dejar de ser un impedimento para que el hombre de pecado se manifieste como verdaderamente es. Por eso, en esa línea de tiempo imaginaria que trazábamos ahora, la semana 70 no puede iniciarse mientras nosotros sigamos todavía aquí. Y uno diría, pero entonces ¿cuándo? Yo creo que estamos a esto. Todos los indicios apuntan a que cada vez estamos más cerca de que... Es como si Dios tuviese el dedo en la pausa, pero ya lo tuviese hundido. Y en el momento en que lo quite, ya se arranca de nuevo otra vez. No es que tenga que hundirlo dos veces. Insisto, para los que no conocieron la grabadora, así funcionaba. Les decía, ¿a quién está dirigido esta escritura? Ustedes deberían identificarse como la iglesia de Filadelfia. Es a la que todo el mundo quiere identificarse, claro, porque es a la que se necesita todo ese tipo de cosas bonitas. Sin embargo, de una u otra manera,
todos hemos pasado por momentos distintos que nos asocian con una u otra iglesia. En algún momento de nuestras vidas hemos sido tibios, hemos sido apáticos. Tal vez alguien podría decir, hemos olvidado nuestro primer amor, gloria a Dios porque lo recuperamos. Pero cada una de esas vivencias que el Señor Jesús resalta sobre todas las iglesias, de una manera reúnen lo que la iglesia es y ha sido desde el principio. Porque si no, fuéramos una iglesia perfecta. Y delante de Dios lo somos sin mancha y sin arrugas. Bueno, esto es el rapto. Esto es lo que seguramente tomará lugar. Y seguramente, por supuesto, esto es una hipótesis, ¿no? E imaginación. Seguramente así lo vamos a ver. No importa dónde usted esté. No importa lo que esté haciendo. Cuando llegue el momento, porque lo vamos a podernos reconocer, dice la Escritura. Bueno, muy por hoy ya. La semana 70 es la que está por tomar inicio. En esa semana estamos los 3:30. En esa semana, Dios mediante, no estamos. Lo que tiene que, es que, importante que lo mencionas, porque pareciera que los primeros 3 años y medio, como no son complicados, pues no importa si estamos. Pero para que se manifieste el inicio, ¿ves? La iglesia ya no debe estar, porque Él va a engañar al mismo pueblo y al resto del mundo. De eso se llama, o eso se le llama el nuevo orden mundial, que en realidad está siendo pregonado desde hace muchísimo tiempo, ya no es tan nuevo, más bien viejito. Pero nosotros, la Escritura dice que tenemos que ¿qué? Alentarnos, porque Dios es fiel y Él cumple sus promesas. Vamos a ver, gracias a Dios. Señor Jesús, gracias. Porque lo importante es que tú estés en nuestro corazón. Esa es la garantía, Señor, de que nos vamos a reunir contigo. Y gracias, Señor, porque solamente por fe podemos creer, como ha tomado lugar en nuestras vidas, de que la misericordia que tú tuviste con nosotros, también la tienes con nuestros familiares y con nuestros seres queridos, Señor. Aún nuestros amigos, las personas que son importantes para ti, Señor, porque como fue en nuestro caso, tal vez en mucho tiempo no te conocieron como no te conocíamos, o no te alabaron como nosotros no te alabábamos, Señor. Pero hoy estamos aquí y creemos por fe y por ello te damos gracias de que ellos también van a estar con nosotros en ese momento, Señor. Toca sus corazones. Te pedimos en el nombre de Jesús que toda atadura en sus vidas, en sus entornos, Señor, sea machacada, sea pulverizada, sea deshecha, Señor, por el poder de tu palabra y la administración de tu Espíritu Santo en sus vidas, así como lo has hecho en las nuestras, Señor. Para que el arrepentimiento sincero y verdadero que trae salvación llegue a sus vidas, Padre. Te damos gracias porque sabemos de que todas tus promesas son en ti sí y en ti amén, pero dices que por medio de nosotros, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.